Crecido la Iglesia Centroamericana Roca de los Siglos de esta comunidad, y estamos para servirles, mis amados hermanos. Lucas capítulo 19, en su versículo 1 al versículo 10 dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito Dios, alabado seas tú, porque tú no señalas a nadie, ni echas fuera a nadie. Al contrario, tu palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas, oh Cristo amado, por dejar tu reino, tu trono, y venir aquí al mundo entero a sufrir y a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Gracias porque has hecho obra en la vida de esta familia Aguilón Ramírez, quienes uno por uno los has encontrado, los has abrazado y los has salvado, Señor. Y gracias porque tú sigues buscando no solamente a esta familia, sino a todos los que se encuentran perdidos lejos de ti. Te pido, Señor, que en esta tarde nos permitas este tiempo de estudio de tu palabra, porque solamente tu palabra, Señor, nos hace entender nuestra condición, nuestra oportunidad de salvación en Cristo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, y que podamos hoy regresar a casa sabiendo que tu palabra ha bendecido nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, tengo una pequeña dificultad acá, porque yo no sé, usted cuando se pone a comer, pues no sé si pone una mesa pequeña. Cuando hace una mesa pequeña, pues cuesta dónde colocar la tortilla, el vaso, la cuchara y todo eso. A mí me cuesta, porque yo no solamente uso mi Biblia, sino también uso mis notas de la enseñanza, hermanos, porque me he caracterizado exponer la palabra del Señor de manera expositiva, de manera de una enseñanza. Entonces espero poder entonces hacerlo con la ayuda del Señor. Muy bien, vamos a aprender acerca de Zaqueo. En primer lugar, la historia de Zaqueo sucede cuando Jesús se dirigía a Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, Jesús se desvía hacia Jerusalén. Es que en ese tiempo Jesús iba hacia Jerusalén. En Lucas capítulo 18, versículo 31 dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y entonces Jesús se fue rumbo hacia Jerusalén. Pero instante antes de llegar a Jerusalén, entonces él desvía su camino pasando por Jericó. La pregunta es, ¿por qué Jesús pasa a Jericó? Vamos a comenzar aprendiendo el primer punto acerca de la ciudad de Jericó. En primer lugar, la ciudad de Jericó había sido destruido, y no solamente había sido destruido, sino había sido maldecido. En el libro de Josué capítulo 6 versículo 26 dice: después de la destrucción de Jericó, Josué les advirtió a los israelitas diciendo: nadie deberá edificar de nuevo a la ciudad de Jericó. Cualquiera que trate de hacerlo caerá bajo un terrible castigo de Dios. Si alguien intenta reconstruirla, Dios hará que mueran todos los hijos de esa persona. Poder Dios. Es entramate Dios a través de Josué Jalón. Mishal juntun japin chintetnam amakun yuchen. Anke shal. Cual tibisen tunt hatbin shulmak. Ajo shalu. Cual yuchen. Es ayitzent cual shalu. Chikimen. Así que la ciudad de Jericó fue maldecida, o antes fue destruida, y en segundo lugar maldecida. La pregunta es, ¿será que Dios cumplió su palabra? Claro que sí. En Primera de Reyes capítulo 16 versículo 34 dice: después de la destrucción de Jericó, Josué les advirtió a los israelitas: nadie deberá edificar de nuevo la ciudad de Jericó. Disculpen, Primera de Reyes capítulo 16 en su versículo 34. Ahí es donde el Señor, hermano, está cumpliendo su palabra. Dios había dicho que quien se atrevía a reconstruir la ciudad destruida y maldecida, Dios lo iba a destruir. Por eso en Primera de Reyes capítulo 16 en su versículo 34 dice la palabra del Señor: en su tiempo Hiel de Betel reedificó Jericó a precio de la vida de Abiram su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Dios había dicho: la ciudad de Jericó está destruida y queda bajo maldición, y que si alguien se iba a animarse a reconstruir, si alguien quería atreverse a reconstruir la ciudad, iba a ser destruido. Entonces un hombre pensó: yo voy a reconstruir Jericó, y lo hizo. Pero cuando lo hizo, su hijo primero murió, su hijo segundo se murió, porque lo que Dios dice lo hace, porque lo que Dios promete lo cumple. Así que una primera enseñanza es que lo que Dios dice lo cumple. Si Dios promete estar contigo, Él estará contigo. Y si Él dice que te va a ayudar, Él te va a ayudar. La palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero también dice que si Él castigará la rebeldía del ser humano, también lo hará. La segunda cosa que aprendemos de Jericó es: en los tiempos de Jesús, Jericó era un lugar de veraneo y muchas personas pasaban ahí sus vacaciones. Pueden pensar que en Jericó estaba llena de gente mala y pecadora.
Ahí estaban los publicanos, por ejemplo, es decir, aquellas personas que recaudaban impuestos para el imperio romano. Estos publicanos eran odiados por la gente. Pero, ¿por qué Jesús entró en una ciudad maldecida y llena de gente pecadora? Lea conmigo Lucas capítulo 19, versículo 10. La palabra nos responde: porque el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar a lo que se había perdido. Pero como Dios, porque tiste Dios en Satma, hasta Dios en Kutvinchen. Cachi Dios rekalun, chin tempel we tuki, tempel te Dios tuki. Kshel nmojo we ay cachi Dios, ksachel mojan te tun Dios. Pero kakwel nkawu we nyaban to chwinkel cachi, eskwel kawu te tun kman Dios. Ahot nam Jerikoch, hasta kshaltoch, nimsta kshaltoch, noch zentu ay shalon, pinchil ilch. Pero chiste Dios como Dios recaló, atzarte khatakchi Jesús ma Jerusalén ik anzato Jericó. Pero tikunde Jesús ik Jericó. Klagante Jesús at cual Dios el hanan to juntnam amanach tung il. Tikunde Jesús kana anza. Porque hasta Dios como Dios en camanta hay en sungwechis de Jesús machin ulwe giolke esklolke hay eshal. Yo no sé en qué situación usted se encuentre el día de hoy, pero Jesús también te busca. Yo no sé qué problemas tiene usted. Yo no sé qué luchas hay en tu vida. Yo no sé qué enfermedades tiene usted. Yo no sé hasta qué rincón te ha subido del Señor, pero Jesús también te busca. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y entonces habla de un hombre Zaqueo y dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. La palabra de Dios habla tres cosas de este hombre. En primer lugar, este hombre se llamaba Zaqueo. ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Ustedes saben qué significa la palabra saqueo? La palabra saqueo significa puro. Era el significado de su nombre, puro. Así que la primera cosa que usted debe pensar es Zaqueo, su significado de su nombre era puro. Pero ¿sabes qué? Este hombre llamado puro se había contaminado, se había alejado de Dios. Es más, se había convertido en enemigo del pueblo de Dios, porque este hombre era jefe de los publicanos. No solo Dios, no solo otak enemigo tan Dios, kala otak tuk lentib, kyukesh hal anchipey en puak, kyukesh hal an el Quijote en puak kyukesh hal. Por eso, ojan katak porque nimshtakan antkyun. Este hombre era jefe de los publicanos, pero también este hombre era un hombre rico. Era un hombre rico. La pregunta es, ¿por qué este hombre se había enriquecido? ¿Es malo enriquecerse? No. Pero la pregunta es, ¿por qué este hombre se había enriquecido? Bueno, lea conmigo Lucas capítulo 3, versículo 12. Ahí Jesús nos enseña del por qué este hombre se había enriquecido. En Lucas capítulo 3, en su versículo 12 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos?
Y Jesús les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es que tener la jalón o taxetlak tan man Dios o taxok enemigo tan man Dios, pero o taxok tu que le tib que jal anchipey en puak. Ñas no gigantes el inimes te jalón. Porque dicen de Jesús, jalón te chicana, jujun publicano, tkats, kaket, kusho, toch, chichi, pero dicen que se cual kvinchen gan. Ña sentí que cual kvinchen chicao Jesucristo. Minets el kin que puak más, atsen kub ant mentir. E chicana, jujun soldado, kamalta, Jesús, kaje, kusho, toch, pero dicen cual kvinchen. Ay, mine, che extorsionaren que kirchal, mine hauant hun que yol kyun kirchal, kalachtes en que tatwichkur, atsin que rikimel, es chitzalachzen tuja anatzen, chitiol man Dios. Así que pueden pensar la situación de este hombre. Uno, su nombre era Zaqueo, que significaba puro, pero se había contaminado, se había alejado. Ya no era parte del pueblo de Dios, al contrario, ya era un enemigo porque cobraba impuestos grandes a los hombres y por eso la gente lo odiaba. Así que este hombre, que su nombre es puro, es jefe de un publicano y era rico, pero la cosa es que este hombre, aunque era un jefe y aunque era un rico, pero no tenía a Jesús en su vida y estaba lejos de Dios. Esta es la realidad de este hombre. Estaba lejos de Dios. Dice la palabra en Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios ¿sabe? Usted puede lucirse bien, hasta te pueden decir jefe en la calle. Quizá usted es un hombre rico, tiene de todo, dinero y tanta cosa en el mundo, pero sin Jesús en su vida está usted perdido. Sin Jesús en su vida no vale nada. El mundo dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Dicen que pero en ti Jesucristo total. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 el Señor dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mitzin elchent ni que techi Dios, mitzin kunikechin bisil te chwinkala. Mitzin elchent watla tira te chwinkala, chitzin chuit chalon, ba kekan, ina kekan. Ni mushwa machmet we chitzin ri, tiche we necesidad wir. Kawach we shwal, kachel win, katsal et junt, atwen puak chitzin ri, pero minen eltet nikte. Tal mebi, tal proa, tal mosha, es en tal shvi kan wutza, chitzin te kaho Jesucristo. Por eso, hermanos, aunque este hombre, Zaqueo, este hombre era rico, este hombre era un jefe, pero no se sentía bien, no tenía paz. Y por eso el versículo 3 dice en Lucas capítulo 19:
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era este hombre pequeño de estatura. ¿Saben? A pesar que este hombre era jefe y era rico, este hombre no era feliz. Le faltaba algo en su vida. ¿Y qué es lo que le faltaba a Zaqueo? Le faltaba a Jesús en su vida, y por eso quería ver a Jesús. Le pregunta para usted en esta tarde, usted que está acá, usted que está viendo, ¿es usted feliz? ¿Usted tiene paz en su corazón? ¿Sabe qué? Usted puede ser un jefe, usted puede ser rico, pero sin Jesús te aseguro que no eres feliz. No tienes paz, y lo que necesitas es Jesús, como Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús, pero tenía dos dificultades. Número uno, no podía ver a Jesús a causa de la multitud. Y número dos, aunque Zaqueo quería ver a Jesús, pero su segunda dificultad es que él era pequeño de estatura. Es que te Zaqueo, hermanos, jefe, manim puest, nim mahapana, nim stokle matzao, pero ti pasto tanma. Porque ti Dios, porque mi shitqon twinkle Dios. Por eso él canal chalón lo de Jesús chulchitza. Ay, pero guajuet un lon de Jesús, tsen Jesús. Pero guajuet un shit cas Jesús, pero tsen Jesús. Pero como tú sientes le monte shalti, pero ashte shalwen. Tachtes tú te caes en Jesús, pero como tú tal net tuet en coayen, tal net tal tue. Así que ni tú Jesús min happen como tú tal net. No podía ver a Jesús porque era pequeño. Quizá la multitud de pecados no te dejan ver a Jesús esta tarde o este año. Quizá la multitud de tus riquezas no te dejan ver a Jesús. Quizá la multitud de tus problemas o enemigos no te dejan ver a Jesús. Pero sabe, tú no eres lo único que tiene problemas o dificultades de ver a Jesús. Zaqueo tuvo esa dificultad porque había mucha gente y ya era pequeño de estatura. Saben, hermanos, escuchen esto: ser pequeño a veces se sufre porque muchos te discriminan. ¿Es cierto o no? ¿No les ha pasado eso? A mí sí me ha pasado, porque yo soy pequeño de estatura. En una ocasión me invitaron a predicar en cierto lugar, y como no me conocían, y entonces dicen que estaban esperando al pastor. Yo era el pastor, y me dijeron: ¿es usted el pastor? Yo dije: sí. Ay, lo siento, hermano, pensábamos. Ustedes se imaginan, ¿no? Pastor, cuando tal net, pero me dice lo que te cano juntig tue, tu que lentes eso. Ay, lo pastor chulchita. Pero sabes, Zaqueo era pequeño y por eso él sufría, porque queriendo ver a Jesús no podía ver porque había mucha gente y él era pequeño. Muchas veces nos sentimos pequeños, inservibles e ignorantes. Pero sabe, no importa tu tamaño, no importa si sientes pequeño o no, no importa si te sientes discriminado. Usted debe recordar la historia de David. ¿Saben ustedes la historia de David, hermanos? Es que dice que los filisteos salieron para pelear contra el pueblo de Dios. Y entonces Saúl y su ejército estaban sobre una montaña y los filisteos sobre otra montaña, y estaba a punto de comenzar la guerra. Y entonces se levanta un hombre de 3 metros de altura. 3 metros de altura. Se levanta un hombre de ese tamaño y él dice: escogen a alguien de entre ustedes para que pelee conmigo, dijo este hombre de 3 metros de altura. Si este hombre me mata, dice, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos.
La pregunta es, ¿y quién se iba a animar con un hombre de 3 metros? Así que el ejército comenzó a temblar y tener miedo y salieron huyendo porque Goliat los amenazaba, un hombre tan gigante. Y entonces aparece el pequeño pastor llamado David, y él dice: ¿quién es ese hombre que se atreva a desafiar al ejército de Dios? Y David dijo: yo lo voy a matar. ¿Y sabe qué dijeron sus hermanos? Tú, chiquito, pequeño pastor, vas a matar a ese. Tú ni eres un soldado, y no para matar a ese gigante. ¿Y qué dijo David? Yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar. Tú, chiquito, pequeñito, tú no sabes pelear. Tú eres un simple pastor y vas a pelear. No. Y David dijo: sí lo voy a hacer. Va, pues dame una buena razón para dejar de pelear. Dijo David: yo cuando salgo a pastorear, a veces viene un oso y ataca mis ovejas y se lleva mi oveja, y yo me lanzo sobre el oso, lo atrapo, quito mi oveja en el hocico del oso, y si el oso me ataca a mí, yo lo mato. Cuando viene un león y se lleva mi oveja, yo lo persigo, quito mi oveja de su hocico, y si ese león me persigue, me ataca, yo lo mato. Y dice: y si Dios me ha ayudado cuando he defendido mis ovejas, Él me va a ayudar en esta guerra con ese gigante. Amén. Ay, hermanos, es que poder Dios. Senten que hermanos chichejos, senten que hermanos chivitos, Jesús, permítanme, porque junta atñaban to twinkle es un junt tal mutkanchiji, tal netskanchiji, ntisho en estudio, tal shbukan, tal puntinguts, mishin scuelen, tal kiakan, tal khalkan, no que cuelion tal viva, mi cution de ti, hermano. Mi cution tiba, es la catalnetza, es la catal khalala, es la catal chol itzako, pero es que cuál bajo de Dios. Amén, hermano. David, es que David cuando te chitkaya, juntish hal, juntish shak, shwen, es chik halu al kek tirluki. Anke chkal mesh bikhtzaqew, mesh bikhtzalul, bkhor qoqnekh, y el oq mesh إن كانت سنت دافيد خانة فنانكيه تملش خانة أنكيه نختش خالتي خانة أنكتواب نختيم إسنتاختن تير دوك تان من ديوس لقتي إنشي دافيد كتشي كتير دوك كيف مش خلتن كتام دي تالموت كوالتي نختي كوانتل تمبرو أتالنتس قيه أتسنتوم التدوس أنكتل كلريتا خو إيش لقاك الريت كنتات pero es que me ven Dios poderoso. Amén, hermanos. ايش لقت القشخال القن ايش لقنتي وين استوديو ايش لقت النانتي pero mete Dios hochte antum, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Adjuntai problema, ndistai tumulto tuts, matzela tot chishwi, si tomaron juntate decisión ya wen, atzahanluin o matzamante, ntitei solución te, sabe que atte solución te. Pero la etzet kat Jesús, constantemente Jesús, mi cution tiba. Tite va anton kachi, jontire tatuts, pero tu contati kvantel. Amén, hermanos. Así que dice: machingue tir tu gorgata chiste de David, machingue tate perticuanta tu un calle, juntan tal rit, es tal net tal tuey, hotel machingue. Amén, hermanos. Así que Shetkaman Saúl Han Tetsante David, buen David, Katach tun chin dai qayatun tir, pero consent Han te con derechte. Es que David Jalón se encuentra kalelch. Es que juntim tremenda que juntir es sin chizarin tim rita es sin chiquim rita minco yo David
Peshinchis le pegwe la holte juntichuk, 18 kan kun spont kul nel win rit totzi es libres wan rit han khatsan kamatsa tsokpa kamachuk wi choktewe tir tu kama michita showe ay kenchikup to be. Luste kamatsa humpalung. San Tagrintin rit, en Shikin rit, es en la Beiti, mit Showe, nel Win rit, tot Steve Alum, es en el Win rit, Han, achten Salipa Machukwe, Mikuyowa, Choktewe Tirduka, ay Jatin Chikup to be. ¿Sabe qué, hermano? Atkuite que es halik, acaso tilma, machiko ambal tahwil, en choclipan y sol, en choclipan shmail, mi betatu, cual yuchuay, cual parte. Sok kutushal, kushnanta y Dios, kushbeta y toculto, kektet kuchti Dios, mitzashomte. Amén. El Salmo dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Okshen estet chwinkel tot ob Dios. Kektet kuchti Dios. Oxentlay, cual tiek ante Dios, tu poder, tu que, Salmos 37:5. Así que, aunque este Zaqueo quería ver a Jesús, había una multitud que le impedía, había una estatura pequeña que lo impedía, pero ¿sabe qué? Zaqueo fue sabio. ¿Saben, hermanos? Cuando David se fue a pelear contra Goliat, dice que Saúl le prestó su capa y su espada. Y David dijo: lo siento, yo no puedo usar tu capa ni tu espada. Yo simplemente mi vara, mi onda y mis piedrecitas. ¿Sabes qué? Hay un canto que dice: no hay Dios. No hay Dios tan grande como tú. Eso, fuerte. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios que puede hacer las obras ¿qué haces tú? No hay Dios que puede hacer las obras como las. Y oiga, ¿qué sigue? No es con espada ni con ejército. Entonces, eso, no es con espada ni con ejército, más con tu sangre. ¿Saben, hermano? Aunque usted no tenga dinero, aunque usted no maneje un arma y no necesite un arma, solo necesitas del Espíritu Santo de Dios. Solo necesitas la presencia de Dios en tu vida, porque el que cree, dice Jesús, todo le es posible. Dios, Dios. Amén, hermanos. Así dice el Salmos 27: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ¿sé qué dice, hermanos? Ellos tropezaron y cayeron. Atetate nzaja, atetate klolwe, te kunta shotza. Ate Dios holte wipen, tumbutsi mishal kachin tsaqew khanwe. Achtsak chmon kesh khalkib. كباخل كون خان كوك مقون تبي كوك يوجن خان قتجر خالق أيش كماتشي كوت أكتو كترام زكناكي أيش كماتشي كوت بقتش دكيب برتين لك أكشت كاس ديوس نيمش ديوس كيك تكوختي ديوس. ¿Saben, hermanos? Zaqueo quería ver a Jesús, pero había una multitud que le impedía y su estatura era pequeña. Pero no importa, aunque él era pequeño, él era sabio. Se esforzó. ¿De qué manera?
Versículo 4 de capítulo 19 de Lucas dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo, hermanos, era pequeño de estatura, pero él fue sabio. Zaqueo se subió a un árbol porque deseaba ver a Jesús. Ahora, ¿sabes qué es un árbol sicómoro? Es que un árbol sicómoro era resbaloso y su primera rama quedaba muy alto, y para subirse en ese árbol había que buscar maneras para subirse a ese árbol. Pero como Zaqueo quería insistentemente ver a Jesús, dijo: es cierto, hay una multitud que me impide, es cierto que soy pequeño, pero yo no me voy a dejar, me subiré a un árbol. Zaqueo, pero ¿acaso puedes subir a ese árbol? Mire qué tan liso es. Pues no me importa, yo quiero ver a Jesús. Y se subió. Jesús, pero al que es mini chitin mamaji, guachlewe chinimen de Jesús, pero jamanimen de Jesús, chiste, emel chiti herencia, que sin la jontoja. Guachlewe chinimen de Jesús, pero es que la quijte ñaba, quijte ñaba, pero con que tenimele de Jesús. Sí se puede, mis amados hermanos. Sabe, debió ser difícil para este hombre subirse ahí, pero este hombre se esforzó. Quizá él pensó que nadie podía verle, pero hay alguien que sí iba a verlo. Y este Jesús había pasado realmente por este hombre. Jesús había pasado realmente por este hombre. ¿Se acuerdan que Jesús iba dirigiéndose hacia Jerusalén? Pero sabe, para continuar a Jerusalén tenía que pasar por Jericó. ¿Pero por qué pasó a Jericó? Porque él vino para buscar y salvar a Zaqueo, que estaba perdido. Y él está aquí también buscándote. Usted que está acá escuchando este mensaje, quizá tienes dinero, quizá no tienes dinero, quizá tienes problema, quizá estás en paz del mundo, pero necesitas a Jesús. Muchas gracias. Saben, hermanos, Zaqueo solo deseaba ver a Jesús, pero Jesús había pasado ahí a buscar a Zaqueo. Jesús ve a Zaqueo y no le importó su tamaño o pecado. Él simplemente dijo: yo quiero quedarme esta noche en tu casa. Leamos el versículo 5, mis amados hermanos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, dale gloria al Señor por esta palabra maravillosa, hermano. Zaqueo quería ver a Jesús y por eso se esforzó para subirse sobre un árbol. Y cuando Jesús pasó: Zaqueo, ¿qué estás haciendo ahí? No tienes que subirte ahí en el árbol, porque hoy yo voy a quedarme en tu casa. El que se esfuerza, sus esfuerzos son premiados por algo maravilloso. Jesús no quiere solamente que usted le mire a Jesús. Jesús quiere estar en tu casa, en tu vida. Él no ve tu tamaño, Él no ve tu pecado. Él quiere estar en tu casa. Si Zaqueo solo quería ver a Jesús y se esforzó para verlo, su lucha lo premió con algo mejor. ¿Sabe?
Hay una gran confusión en el mundo hoy en día. ¿Qué dice la gente? Todos tenemos a un mismo Dios, dice la gente. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no, hermanos? Dios. Y es cierto, Dios. Pero ¿por qué cuando llega San Juan, dice la gente? ¿Por qué cuando llega junio, entonces celebraremos una fiesta a San Juan para que caiga lluvia sobre la tierra? No es San Juan, es Dios. Es la cajunchik Dios. Te conjo kulis chutzkachkant. Te conjo kumajets chutzkachkant cajunchik Dios. Acá vemos atrás, dice culto de acción de gracias al Dios Todopoderoso, el único que merece toda gloria, todo honor y toda alabanza. Nadie merece ser honrado ni exaltado más que el único Dios Todopoderoso. Yo doy gloria a Dios por esta familia, porque miren, hermanos, aquí hay diferentes denominaciones: Centroamericana, Príncipe de Paz, Luz del Mundo, el Nazareno, Iglesia de Dios Evangelio Completo, porque tenemos a un Cristo vivo y el único en quien hemos confiado. Y no estamos adorando a nadie más que solo a Dios. ¿Está de acuerdo con esto, hermano? Ya vamos a terminar. ¿Sabe qué? Jesús, Tetkana Jesús Han, Ikhan Hata Jericó, antes Saqueo, Luteman Kai, Gutzhaus. Misha algo malón, Wichile Saqueo. Pero Tatik Jesús Han Jericó, Saqueo, dice el Bachti Anzara, escucha, porque Han Chichel Gutzhai. Y ahí dicht und hast es chi, ayech in kan el trai han, chin khel el trai. El versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén, hermanos. Atachtatwinte te saqueo hana shakmante, saqueo kushkuza, porque hana chin khel el trai. En ese momento en kutskurin que te saqueo para canshirin tja tusser khali Jesús en ray khali Jesús en ray hoy sí khali Jesús en ray. Lamentablemente, hermanos, hoy muchos rechazan a Jesús. Lamentablemente mucha gente dice: es que yo creo que Dios es bueno, pero rechazan a Jesús. ¿Sabe? En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él. Chintempe la tuca es en chingua la tuca, chicago Jesucristo. Saqueo recibió con gozo a Jesús en su casa. Se bajó deprisa del árbol y se fue a su casa contento, porque dice un canto: con Cristo en tu vida todo marcha feliz. Amén, hermanos. Porque con Cristo en tu vida todo marcha feliz. Ser cristiano no es que haya ausencia de problemas. Ser cristiano no es que haya ausencia de angustias. Ser cristiano es sufrir por Cristo, pero con Cristo como tu compañía diaria. Saqueo recibió con gozo a Jesús en su casa. Pero ahora pasa algo terrible, hermanos. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Ves en Cana de Jesús? Janto Saqueo. Lute Saqueo, Hana, Lumatok, Matok, Peljate Jesús, Lute Jesús, Hana, Matok, Saqueo, Toja.
Pero entonces, y octen que yolbel. Hasta ma Jesús, lumat okshwal tu kuma il chichitzin shal. Hasta ma Jesús, lumat oktuklen tim tu kuma shalach il chichitzin shal. La gente murmuraba de Zaqueo y lo llamaba pecador. Cuando una persona acepta a Cristo, la gente comienza a decir: pero mire cuántas cosas malas ha hecho. Pero la pregunta es: ¿y aquel que critica así, acaso no ha hecho una cosa mala? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Hermanos, la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos hemos pecado, hemos hecho cosas malas. No sé qué cosas malas tú has hecho. Zaqueo se había convertido en enemigo del pueblo de Dios, convirtiéndose en un publicano. Pero él quería ver a Jesús, y Jesús entró en su casa. Y entonces la gente comenzó a murmurar. ¿Sabe? No te sientes mal si dicen eso. En realidad todos han pecado, pero ahora eso no importa. Lo que importa es que Jesús no te señala. Él te ve y te elige para estar contigo en tu casa. Pero no le expulses a Jesús ni rechaces a Jesús. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre, número 1, se puso de pie. Número 2, reconoció su pecado. Número 3, se arrepintió de la maldad que había hecho. Y número 4, este hombre tuvo un cambio. Devolvió lo que él mismo le había quitado a los pobres. Él obedeció a la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 22 versículo 1 dice: si alguien roba un buey o una oveja y mata o vende al animal, deberá devolver al dueño 5 bueyes por el buey robado y 4 ovejas por la oveja robada. Es que bien te saqueo ansentu no sentu ushtama tanma min kutinima ma kutbisma bin to mai khalo te khma Dios khalo khal khun keso kshnaban to tanma sel tel antwak khun al mo khun rit khun al khamat khiyat tel kshelti waksh asel tel ksheltqo te takhba waksh esen kshelti khul khwe waksh tibak shuk waksh asel tel قاتن قات خوش تيل ساقل تيغل شتخون يوان توتانما اسمات التلق خنتي خنتوكا خنتريت خنتوكا كشلتين ريت سلتلق اسن كشتين كياخل ريت تيبخش así que قاوت الق شته كوتشي قلت تشيل اسقين شي كياخ مخ ay la levanta anse coge que la hermana سيش كوك كان وجدت باسنس hermana Atchwet 100 shwin khnava lo 100 lo ishluchelt 400 lo hagrant herman shwel qwet celular pero lo khanaka ishlu kyakhal celular matsawin aklavant ku herman. Zaqueo dice que se había enriquecido porque él había cobrado más impuesto de los pobres. Él se aprovechaba de la necesidad de los pobres y él cobraba cuadruplicado. Y por eso él dice: Tata, no se necesita paciencia. Atza anik khnqina malkhana kshel nsipin kemeba. Es qamat el welqan kbien smeba kshel nmelzen khana kya khamach tibakh chitsen de Zaqueo tzkhan. Esto que te enseña: cuando tú te conviertes a Cristo, tu vida tiene que cambiar. Amén, hermanos. Tu vida tiene que cambiar. Por último, versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Diga conmigo, hermanos: Zaqueo se salvó. Diga conmigo, hermanos, aquí terminamos.
Usted ya se cansó, sí, pero diga conmigo: Zaqueo se salvó. Maclete Zaqueo. Mayomina. Te encendés clete Zaqueo. Tata calaca, no quiere pasens, achcawe no quiere mal machmet. Pero cachina, ni que cantar se tira. Pero mi camante tú juntatlo. Chipele Zaqueo de Jesús, hermanos. No. Zaqueo simplemente quiso ver a Jesús. Y Jesús dijo: ¿sabe qué te dice Dios? Es que at Dios chitzri, mi orgüenza de Dios chitzri. Es que ay, es que hasta Jesucristo makim cruz chitzri, mahats anqen kshol kimne chitzri, pero ok shinkiri, kala wacht wetagana, tu wokshe totanman. Y la pregunta dice él: okzen kokstkhon peltanmensa, o que estpunja. Dicen de Jesús. Tú que estás sentado aquí y no tienes a Cristo en tu corazón, sea como Zaqueo, ponte de pie, reconozca tus pecados y arrepiéntase. Tú no necesitas nada más que a Jesús. Él cambiará tu vida y te traerá paz a tu corazón y a tu familia. Hay mucha gente que celebró el año nuevo, celebró una cena y estaba contento, pero no hay paz en su familia. ¿Por qué? Porque no han invitado a Jesús como su Salvador. Si tú estás en un problema serio, acércate a Él y Él cambiará tu situación. Amén, hermanos. Alguien quisiera hoy decir: Jesús, yo quiero invitarte a que entres en mi corazón. Alguien quisiera decir: Señor, perdóname porque me alejé de ti y ahora estoy destruido, llorando. Ahora estoy fracasado y siento que no tengo solución, pero escucho hoy que tú eres la paz de mi vida y te invito a que entres a mi corazón. ¿Alguien quisiera hoy aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Jesucristo. Ya kat ko ukhle salon no kochoktin kawente Dios no kochitniman kawente Dios penam chitniman totanma han konstanman te kajo Jesucristo. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo en su corazón o reconciliarse con Dios? ¿Hay alguien? Michal, hermano, entregue su vida a Cristo. Deje de estar poniendo su mirada en las dificultades de la vida. Todos tenemos dificultades. Hay situaciones que nos impiden, pero sabes, Jesucristo resolverá todos tus problemas. Michal, hermanos, nadie. Todos estamos en paz con Dios. Cantits, con Dios te amelhan. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de Zaqueo, un hombre que se había apartado, un hombre que se había vuelto enemigo del pueblo tuyo, un hombre que se había aprovechado de la necesidad de los pobres y se había enriquecido, pero no tenía paz en su corazón. Un hombre que quiso verte, pero tenías un plan maravilloso. No querías que simplemente él te viera. Tú querías estar ahí en la casa de Zaqueo. Y cuando tú llegaste a su casa, él cambió. Vino paz a su corazón, porque tu palabra dice que él se bajó de ese árbol y se fue gozoso para su casa. Señor, yo no sé qué problemas traen mis hermanos. Yo no sé si alguien está acá que no tiene a Cristo en su corazón. Quizá está en problemas con su esposa, con su familia, con sus hijos y no tiene paz.
Permita, oh Dios, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de juicio y de justicia. Que este hombre se dé cuenta, Dios, que es un pecador y que por sus pecados está condenado al fuego eterno. Que este hombre entienda, Dios, que hay un juicio que se aproxima por todo hombre pecador que no se arrepienta. Pero también que este hombre sepa, Señor, que hay justicia en la sangre de Cristo, que hay una forma de quedarnos libres por la fe en Cristo, y que por medio de Cristo hallaremos paz en nuestra vida, Señor. Quizá alguien está llorando porque no tiene paz. Señor, que tu palabra lo consuele y que tu Espíritu Santo le llene de su paz, porque eso es lo que tú sabes hacer. Bendice, oh Dios, a la familia Aguilón Ramírez, que durante años han venido celebrando este culto, y por medio de este culto, Señor, han sembrado en muchas vidas. El apóstol Pablo decía: y yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Gracias por la siembra que se hace, gracias por la cosecha que se aproxima, pero la gloria sea para ti, Señor. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Adiós, Chucky. Dios, atete sulcana, atete bis. Pero Dios cuca, mis amados hermanos. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén.